En este video vamos a realizar una serie de pasos para la configuración y administración de bases de datos en Oracle, así como también la creación de usuarios y asignación de privilegios, además de la exportación de esquemas de base de datos y la importación de estos mismos. Para ello, lo primero que queremos será crear una nueva base de datos sin un listener. Esto lo haremos desde el símbolo del sistema, ejecutando el comando de bca para iniciar el asistente de creación de base de datos de Oracle. Esperamos a que cargue. Acá utilizaremos la primera opción, crear base de datos, y damos siguiente. Acá utilizaremos la configuración avanzada. El tipo de base de datos que utilizaremos será base de datos de instancia única de Oracle, y la plantilla que vamos a utilizar será la segunda, la de usos generales o procesamiento de transacciones. Le damos siguiente. En esta parte vamos a desmarcar crear como base de datos de contenedor, y aquí le vamos a asignar un nombre a nuestra base de datos. Damos siguiente. Acá vamos a utilizar la segunda opción, usar lo siguiente para los atributos de almacenamiento de base de datos, y vamos a marcar la opción usar Oracle Managed Files. Los demás los dejaremos tal cual está y damos siguiente. Acá vamos a marcar la opción de especificar área de recuperación rápida, ya que este nos ayuda en caso de que hagamos algo mal para recuperar la base de datos desde algún punto. Damos siguiente. Acá vamos a desmarcar los listeners, ya que, como mencioné, la base de datos que vamos a crear será sin un listener. Este lo crearemos más adelante. Damos siguiente. Dejamos estas dos opciones desmarcadas y damos siguiente. Acá en esta parte vamos a utilizar la gestión automática de memoria, que es la última opción de abajo, y le vamos a dar un poco más de memoria en mi caso. Luego seleccionamos esquemas de ejemplo y vamos a marcar esta opción para agregar un esquema de ejemplo a nuestra base de datos. Damos siguiente. Acá nos dirá que la memoria física es insuficiente, pero igual podemos realizar este proceso, así que le vamos a decir que sí. Vamos a continuar. Acá vamos a desmarcar esta opción, ya que como no estamos usando un listener, no lo necesitamos, y vamos a dar siguiente. Acá vamos a utilizar la segunda opción para utilizar una misma contraseña para ambas cuentas, así que escribimos la contraseña y la verificamos. Damos siguiente. Acá solamente marcaremos la primera opción para crear la base de datos. En caso de que tuviéramos algún script que nosotros quisiéramos ejecutar una vez creada la base de datos, podríamos cargarlo en esta sección de acá. Pero en mi caso, ya que no haremos nada más, solamente crear la base de datos, solamente marcaremos la primera opción y esto lo demás lo dejaremos desmarcado y en blanco. Y damos siguiente. Acá nos muestra lo que es el resumen de las configuraciones que hemos establecido anteriormente. En caso de que no estuviéramos de acuerdo en algún punto o alguna configuración, tendríamos que regresar hacia alguno de los pasos anteriores para modificar ese punto a nuestro gusto. En mi caso, la configuración está tal como yo la quiero, así que le vamos a dar terminar. Ahora comenzará el proceso de creación de la base de datos. Este proceso puede llevarse algo de tiempo dependiendo de la capacidad de la máquina. Puede tardarse de 30 minutos hasta 1 hora. Así que esperamos a que termine de crear la base de datos. Una vez que se ha terminado de crear la base de datos, nos mostrará la información y luego vamos a cerrar. Ahora vamos a crear un listener para la base de datos que hemos creado.
Esto lo haremos con la herramienta con el asistente de Oracle, el cual vamos a llamar desde el símbolo del sistema con el comando netca. Vamos a seleccionar la primera opción de configuración del listener. Siguiente. Vamos a marcar la opción para agregar un nuevo listener. Vamos a dar siguiente. En el nombre del listener le vamos a poner listener-uses. En caso ustedes pueden poner cualquier otro nombre. Vamos a dar siguiente. Acá nos aseguramos de que el protocolo seleccionado sea TCP, que este se encuentre acá. Si no está, se pasa de acá hacia acá y damos siguiente. Acá vamos a utilizar otro número de puerto. Vamos a decirle que vamos a utilizar el puerto número 1523 y vamos a dar siguiente. Acá nos pregunta si deseamos configurar otro listener. Le vamos a decir que no. Acá en el listener, selecciona el listener que sea iniciar. Vamos a utilizar el que acabamos de crear. Damos siguiente. Nos dirá que el listener, la configuración del listener ha terminado. Vamos a dar siguiente y vamos a terminar. Ahora vamos a iniciar sesión en SQL Plus como sysdba con la cuenta de administrador. Y vamos a proceder a crear un nuevo usuario, pero antes de crear el usuario tenemos que alterar la sesión para poder ejecutar el comando de creación del usuario. El comando para alterar la sesión es alter session set oracle-script igual true, punto y coma. Lo ejecutamos. La sesión ha sido modificada correctamente. Ahora vamos a proceder a crear nuestro usuario con el comando create user, alumno y el carnet. Identified by la contraseña. Punto y coma y enter. Ahora con el esquema de ejemplo que creamos al momento de crear nuestra base de datos, se creó un usuario llamado HR, el cual por defecto se encuentra bloqueado. Así que lo que haremos ahora será proceder a desbloquearlo y asignarle una contraseña. Así que para desbloquearlo vamos a usar los comandos alter user HR, que es el usuario que se creó automáticamente, le vamos a asignar la contraseña identified by y vamos a desbloquear la contraseña con account unlock. Con esto ya tenemos el usuario HR habilitado. Para verificar si se encuentra habilitado o deshabilitado, podemos usar este comando select username, account-status from DBA users. Acá buscamos el usuario HR Acá está, como pueden ver ahora este ya se encuentra abierto.
gracias a los comandos que hemos utilizado para habilitarlo y cambiar su contraseña. Ahora vamos a crear un tablespace para asignárselo al usuario que hemos creado. Esto lo haremos con el comando create tablespace. El nombre del tablespace será examen data file, y acá vamos a especificar la ruta donde vamos a crear el tablespace. En mi caso, el tablespace se creará en la base de datos que creamos, que es esta de acá. Acá es donde crearemos nuestro tablespace. Así que copiamos la ruta y el archivo se llamará examen.dbf. Cerramos comillas y tendrá un tamaño de 200 megas. Punto y coma. Ya lo tenemos creado. Ahora asignaremos el tablespace a el usuario que creamos. Esto con el comando alter user, el nombre del usuario, default tablespace y el nombre del tablespace, que es examen. Ahora lo que haremos será asignar permisos, privilegios de administrador al usuario que hemos creado para ello vamos a usar este comando para asignar los privilegios, ya que los privilegios de administrador son varios. Por eso en mi caso los tengo ya listos. Acá le estamos dando los privilegios para crear tablas, crear vistas, alterar bases de datos, crear sesión, alterar sesión, agregar privilegios, crear usuarios, alterarlos y eliminarlos. Así que presionamos Enter. La concesión se realizó correctamente. Ahora nos vamos a salir de la herramienta para iniciar sesión con el usuario. Vamos a usar el comando SQL plus, el usuario, la contraseña y ya estamos adentro. Ahora lo que haremos será, con este usuario vamos a crear un tablespace que se llamará examen alumno. La ruta será la misma que utilizamos anteriormente. Y el tamaño se lo dejaremos de 100 megas, no, 150 megas. Ahora lo que haremos será crear un rol al cual asignaremos también permisos de administrador. Esto lo haremos desde la cuenta en la cual nos encontramos con el comando create role, y el rol se llamará
gestores. Muy bien. Ahora, de igual manera, le asignaremos los privilegios al rol de gestores with admin options. Dije que le vamos a asignar estos privilegios con la opción de administrador. Muy bien, la concesión se hizo correctamente. Ahora lo que haremos será revocar los permisos que le dimos a nuestro usuario para dejarlo sin permisos. Para ello vamos a usar nuevamente, vamos a copiar los permisos que le hemos dado y para quitarlo vamos a usar revoke los privilegios from el usuario que es alumno usis 024914. Enter. Como pueden ver, la revocación se hizo correctamente. Y ahora lo que haremos será que a nuestro usuario le vamos a asignar los permisos del rol de gestores. Para ello nos vamos a salir de SQL Plus y vamos a realizar este proceso como sysdba. Así que ingresamos como sysdba y le vamos a asignar los privilegios a nuestro usuario. Grant el nombre del rol que es gestores to y el usuario. Como pueden ver, la concesión se hizo correctamente. Ahora lo que haremos será crear las tablas que se muestran en este esquema. Así que vamos a comenzar a crear estas tablas y cada una de estas tablas lo crearemos en el esquema de nuestro usuario. Así que comenzaremos con la tabla estación. Para tener una mejor vista lo pondremos así. Y comenzamos a crear las tablas. Al momento de especificar el nombre de la tabla tenemos que anteponer el nombre del usuario, al cual pertenece el esquema donde la vamos a crear. Create tabla, el usuario, punto y el nombre de la tabla, en este caso es estación. Y la llave primaria, que como pueden observar en el esquema es id de estación. Muy bien, ahora vamos a repetir este mismo procedimiento con las otras tablas, a excepción de la tabla estación-as-línea, que no posee llave primaria, sino que todas son secundarias. Tenemos que especificar las llaves en las tablas que correspondan, ya que las relaciones de las otras llaves los haremos después de crear estas. Así que procederemos a crear las otras tablas.
Muy bien. Una vez que ya tenemos creadas las tablas, procederemos a establecer las relaciones. Comenzando por la tabla estación haz línea. Aquí especificamos el nombre que tendrá la llave foránea que vamos a crear, que en este caso le pondré es _lin est, que es la relación de la id de estación a id de estación de la tabla estación. For k, el nombre de la llave, que es estación _id de estación, el nombre de la tabla, de la columna de la tabla donde vamos a establecer la relación, y hacia donde hace referencia, la tabla, que sería siempre hay que especificar el esquema al cual pertenecen las tablas que estamos relacionando. Acá ya tenemos la primera relación que va de acá hacia acá. Ahora vamos a establecer la otra relación que va de acá hacia acá. Vamos a reutilizar el código y vamos a realizar las modificaciones correspondientes. Muy bien. Acá ya tenemos creada la otra relación. Ahora vamos a relacionar la tabla de acceso con la tabla de estación. Vamos a reutilizar el código anterior. Le ponemos un nombre. Muy bien. Una vez que ya hemos relacionado las tablas, ahora procederemos a insertar datos en estas.
comenzando por la tabla línea. Especificamos los datos que vamos a ingresar. Presionamos Enter. Y como pueden ver, acá nos dice que no existen privilegios en este tablespace. Esto es debido a que tenemos que darles privilegio a nuestro usuario. Así que esto lo haremos con el comando grant unlimited tablespace to el usuario Ahora si intentamos hacer nuevamente la inserción, pueden ver que ya no hay problema. Ahora vamos a tener que insertar 5 registros en cada una de estas tablas. Así que vamos a proceder a insertar los registros en las demás tablas. Bien, con eso ya tenemos creadas nuestras tablas relacionadas y con registros cada una de ellas, con 5 registros cada una de las tablas. Ahora lo que queremos será crear una carpeta, en la misma carpeta donde tenemos nuestra base de datos, que es donde realizaremos nuestro respaldo, que es acá. Vamos a crear una nueva carpeta llamada BKUP 2019. Vamos a entrar y vamos a copiar la ruta. Ahora volvemos nuevamente al símbolo del sistema y vamos a usar el comando create or replace directory
el nombre del directorio, que será bkup 2019 as, y acá es donde especificamos la ruta de la carpeta que creamos. Así que pegamos la ruta, cerramos comillas, punto y coma y enter. Ya se creó el directorio. Ahora lo que queremos será darle permisos a ese directorio. Grant real, aquí le estamos dando privilegios de lectura y de escritura. On directory, el nombre del directorio, to, y el usuario, punto y coma, y la concesión ha terminado. Ahora realizaremos la copia del esquema de base de datos de este usuario, que es donde hemos creado las tablas. Para ello abriremos un nuevo símbolo del sistema y aquí vamos a usar el comando expdp system, la contraseña de nuestra base de datos, schemas igual el esquema de base de datos que vamos a copiar, que en este caso el esquema corresponde a nuestro usuario, así que alumno el directorio donde vamos a hacer la copia, el archivo donde se va a encontrar la copia, con extensión DMP. Finalmente el archivo log, donde se va a encontrar el log de el proceso que vamos a realizar y el esquema de base de datos, que será alumno punto log. Presionamos ponemos punto y coma y presionamos enter y comenzará a realizar el proceso de respaldar, de exportar el esquema de base de datos de nuestro usuario. Esperamos a que termine el proceso. Muy bien, ya he terminado de exportar el esquema de base de datos. Ahora lo que haremos nuevamente en SQL Plus será eliminar el usuario que tenemos creado.
comando cascade para asegurarnos de que elimine todos los archivos que tengan relación con este usuario. Ahora que ya lo hemos eliminado, lo crearemos nuevamente para poder importar el esquema de base de datos que exportamos. Creamos el usuario, la contraseña, y ahora que lo tenemos creado procederemos a importar el archivo de esquema de la base de datos que recién acabamos de exportar. Ahora, para importar el esquema que hemos exportado utilizaremos el mismo comando que usamos para exportarlo, con la diferencia de que en lugar de usar la herramienta EXPDP vamos a usar la herramienta IMPDP. Luego todo lo demás de la información será la misma. Así que presionamos Enter. Y comenzará a importar el esquema de base de datos. Como pueden ver, aquí muestra las tablas que se están importando, el peso y la cantidad de registros que contiene cada una. Como pueden ver, ya ha terminado de importar el esquema de base de datos, y ahora, para comprobar que todavía posee los registros, vamos a realizar una consulta como podemos ver. Las tablas que hemos importado todavía poseen la información que contenían cuando las exportamos. Y de igual manera, si usamos otra tabla, como pueden ver, mantiene la información que tenían y de esta manera podemos comprobar que la información se ha mantenido íntegra, a pesar de que eliminamos las tablas que pertenecían al esquema del usuario. Eliminamos las tablas, las volvimos a importar, vemos que estas se encuentran intactas.